del periódico. Pues vamos a comentar todo esto y mucho más con los tertulianos de Hablemos de Educación. En primer lugar, tenemos a Ismael Sanz, exdirector del Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, Ismael. Muy buenas tardes. Por otro lado, tenemos a José Seco, presidente de CESIV en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Susana Sorribes, presidenta de Insnovae. Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos. Bueno, pues me gustaría primero preguntar, José Seco, que nos acompaña hoy aquí en la emisora, hemos tenido, un enfoque diferente con Chema Lázaro, un enfoque no tan político, sino mucho más docente y de visión de lo que debe ser la educación, según Chema Lázaro, y me gustaría saber qué te ha parecido. Evidentemente tiene que ser una valoración positiva y la verdad es que sí que ese apunte que has hecho separándonos un poco de la política, creo que a veces es necesario alejarse un poco para tener más perspectiva. Respecto a lo que ha dicho el compañero, lo veo totalmente en la línea de lo que tiene que ser la educación, no de mañana ni de hoy, sino la que tenía que haber sido durante ya hace mucho tiempo, porque la sociedad evidentemente ha cambiado. Entonces, yo creo que fundamentalmente y un poco como resumen, creo que el docente debe tener actitud y en el momento de una actitud todo lo que él ha comentado se puede llevar a cabo con más o menos esfuerzo, evidentemente. Y luego un titular que escuché en un ámbito de una charla sobre industria y tal, pero que creo que aquí es muy aplicable y también viene a línea de lo que él ha dicho como resumen, es que además de tener actitud no se puede ser un incompetente motivado, porque entonces sabes que te la va a liar. Entonces, yo creo que eso es el resumen de que efectivamente el compañero tiene muchísima verdad en aquello que dice y que deberíamos de ir todos en esa línea. Habla de pasión, ¿no? Pero también fíjate que ha sido un defensor también de los contenidos. E incluso ha dicho que a veces igual nos hemos pasado de frenada con las competencias. Que yo ahí podría tener mis reticencias, porque la evaluación por competencias, que yo sepa, nunca ha existido en España. Sí que es verdad que en la etapa infantil se ha potenciado mucho, en primaria en parte, en secundaria no existe. Y creo que es una pena para el mundo laboral. Ismael Sanz, ¿qué te ha parecido? Dos aspectos, ¿no? Uno, el que has comentado tú. Yo coincido con él en que es importante combinar los conocimientos y las competencias. En muchas ocasiones se plantean como si fueran incompatibles, pero no es verdad, van de la mano. Como dice la OCDE, dice Andreas Schleicher en muchas ocasiones, se trata de evaluar lo que sabes y lo que sabes hacer con lo que sabes. Y, de hecho, los alumnos que tienen buenos resultados en pruebas competenciales también los suelen tener en pruebas más curriculares. Por lo tanto, yo creo que se refuerzan las dos, las competencias y los conocimientos, y es bueno trabajar las dos. Y el segundo punto es la de basar las medidas educativas en evidencia empírica. Él se refería precisamente a una fundación del Reino Unido, Education Endowment Foundation, que lo que hace es reportar los resultados de análisis rigurosos, experimentales en muchos casos, con grupos de tratamiento, grupo de control, observaciones previas y después a la implementación de una medida educativa y observar si hay efectos significativos de esa medida educativa. Y, por cierto, para más del 80% de las medidas educativas no hay evidencia científica de que tenga ningún impacto sobre los resultados de los alumnos. Por lo tanto, me ha parecido una entrevista muy interesante y con puntos de vista que deberían estar ya extendidos hace mucho tiempo a las políticas educativas. Una cosa que estaba pensando, ¿no? Y voy a aprovechar que Susana Sorribes nos acompañe, ¿no? Desde su experiencia como inspectora, yo veo una gran diferencia, ¿no? En lo que es la inspección, por ejemplo, británica, ya que Ismael menciona lo británico. Yo tengo colegios británicos y los inspectores británicos, cuando vienen, se pasan prácticamente todo el día analizando y observando a los profesores y a los alumnos en las aulas. Y en cambio a mí me da la sensación que la inspección española está mucho más enfocada a lo documental, ¿no? Que tampoco deja de ser importante,
porque es la referencia de la calidad, ¿no? Las programaciones, las temporalizaciones, pero no se analiza lo que es la pasión o la vinculación o la implicación del profesorado sobre el proyecto educativo. ¿O estoy equivocado, Susana? Bueno, pues la verdad es que, Fran, agradezco muchísimo tu pregunta, porque nosotros en esta nueva andadura de una posible nueva ley, la ley CELA, también como institución, como asociación, como ISNOVAE, inspectores por la nueva educación, también hemos pedido que el papel de la inspección se quede reflejado y se modifiquen los títulos séptimo en relación a la inspección, tomando al menos unas líneas generales que marque una ley orgánica de la actuación tan dispar que se está produciendo en la inspección en las distintas comunidades. Consideramos que una de las funciones estrellas de nuestra actuación es evaluar a los docentes, y esa actuación es muy dispar en función de comunidades diferentes, porque realmente hay comunidades que hacen, incluso para continuar como docente, una evaluación o una posible evaluación positiva del inspector, y hay otras comunidades en que esa situación no se plantea. Como elemento de calidad del sistema educativo, la inspección puede hacer mejorar al profesor cuando evalúa sus prácticas, su fase de prácticas o incluso su labor docente, su continuidad en una fase excepcional, por ejemplo, que quisiera continuar en el mismo centro por características de un programa específico. Podríamos enriquecer la formación o la detección de esas carencias de formación que tiene el profesorado y que podríamos mejorar. Es una de las reivindicaciones que creo que todas las asociaciones tenemos, y que si añoramos quizá una evaluación más basada en cuentas, ¿no? En la posibilidad de que el centro mejore en ese plan de mejora que tiene, y no solamente una actuación burocrática en los despachos a través de plataformas. De hecho, estamos ahora mismo, a pesar de esta situación, evaluando a los catedráticos, y nos gustaría extender esta evaluación a los posibles catedráticos, a los que aspiran a ser catedráticos. Nos gustaría esa visita a las aulas, realizarlas para que cualquier profesor interino, por ejemplo, que quisiera continuar en su plaza, como puede ocurrir en la plaza que tiene este año, por dar continuidad al programa que está desarrollando, y poder así unirnos con los directores para que esa continuidad del personal se garantizara con las capacidades que así tienen, los pueden desarrollar los docentes. Yo creo que el sistema tiene muy buenos docentes, y que a veces solamente sobresalen los detalles de aquellos que, pues eso, están poco apasionados con su trabajo, creen que esto es un trabajo que no implica, vocación. Entonces, sí que nos gustaría también detectar esas carencias más asiduamente. Sería magnífico, la verdad. Y lo que pasa es que yo creo, Susana, que puede haber cierto miedo, ¿no?, a lo subjetivo, cuando realmente la apreciación subjetiva es lo que puede hacer valorar, ¿no?, lo que es un profesor implicado, un profesor motivador, pero puede ser que sea difícilmente evaluable, ¿no?, a nivel empírico. Pues mira, puedo añadir luz a lo que acabas de decir, en el sentido de que la inspección en este momento, al menos la de la Comunidad Valenciana, y lo que yo conozco del resto de comunidades que están asociadas a nuestra asociación, a ISNOVAE, sí que tenemos protocolos exhaustivos para realizar esa evaluación docente. Evaluamos no solamente documental, programación didáctica, programación de aula, sino evaluamos también el clima del aula. Y eso no se puede hacer, como tú decías, en una hora. Eso significa entrar a evaluar al centro durante una semana, si fuera necesario. Vivir con el centro, ver las singularidades que ocurren no solamente en la acción docente, sino en las reuniones de coordinación, ver si el liderazgo pedagógico es ejercido por el director o por alguien que está en ese claustro ahí metido, analizar si el liderazgo administrativo se lleva a cabo conforme a la norma, si la gestión económica es la adecuada. Hay muchas áreas que pueden estar protocolizadas con indicadores y subindicadores, y que nosotros en este momento tendríamos en protocolos y que aportaríamos luz, y yo creo que muchos centros lo cogerían como un valor añadido para mejorar, ¿vale? No como un castigo. Ese es creo yo que tiene miedo la administración a que, o algunos colectivos, a que nosotros pudiéramos aportar luz, y no esa visión solamente de ir al fallo, ¿no?, al error. Pues solo por eso valdría la pena, vale la pena ya ISNOVAE, solo por la apreciación, porque solo podría tener miedo aquel docente que no esté impartiendo esa pasión, esa implicación. Todo aquel que lo está haciendo estaría bien recompensado y bien valorado por tener ese criterio. La verdad es que sería magnífico. Y sería importante incluso fomentar mediante premios o incentivos
Correcto. De cualquier tipo, económicos, incluso accesos más rápidos en el escalafón docente, que esa labor se hiciera. Nosotros desde INSNOVAE sí que tenemos una visión de apoyo, esa es la primera. Acudir a la falta, evidentemente, siempre se puede acudir, pero es que tú no le puedes, es como con los niños, tú tienes que trabajar con ellos, apoyarles y darles herramientas, porque si no solamente vas a decir, eso está mal, pero ¿qué hacemos? Así es. Bueno, os quiero decir a los tres, estamos de enhorabuena. Esta semana, después de semanas de lucha aquí en Hablemos de Educación, hemos estado hablando continuamente de la amenaza, ¿no?, de la imposición del IVA a la educación privada, a colegios, universidades, academias, todo lo que era formación. Esta semana han publicado los presupuestos generales del Estado y no se ha, pues no hay nada relacionado con ninguna iniciativa de proyecto de ley relacionado con la imposición de ese 21% que se iba a poner a las familias y, bueno, pues para mí, pues una posible amenaza incluso a la libertad de elección de centro y a la libertad de poder escoger educación privada en cualquiera de sus áreas y ámbitos. Me gustaría escucharos a los tres. Empiezo por José Seco. ¿Qué te ha parecido la medida y qué te parecía esa amenaza? Sí, en tu programa ya comentábamos que parecía que, según los datos que teníamos, no era una de las medidas que más popular era en Europa. Creo recordar que no había ningún país que la podía tener implantada. Y que el hecho de que no se haga, pues evidentemente parece que es el reflejo de ver lo que hacen otros países. Dicho esto, creo que lo importante es poner el foco en lo que es importante. Y a día de hoy lo importante es tener una situación complicada, económica y socialmente debido a la pandemia, y tenemos que tener claro cuál es el objetivo y cuál es la competencia que buscamos en la educación, hablando de competencias. Y las competencias que buscamos con la educación es que nuestros jóvenes estén lo mejor preparados para su vida privada, para su vida pública, para su vida profesional, para su relación con el resto de personas y que realmente, a ser posible, sean los más felices que se pueda. Y dicho eso, esa función tan importante de la educación no nos puede hacer caer en otras batallas. Por lo tanto, dediquemos los esfuerzos a lo que es realmente importante, mejorar la educación en lo esencial. Y además mantener todo, la educación pública, la educación privada y que todos desde sus diferentes ámbitos pues lo hagan perfectamente y ofrezcan lo mejor al alumnado. Ismael Sanz, ¿qué te ha parecido la medida? Bueno, me parece que una rectificación pues siempre hay que alegrarse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que el gobierno ha rectificado y me parece un acierto que acierta al pues retirar ese incremento del IVA que iba a suponer pues realmente una barrera para ejercer la libertad de elección realmente. Ahora tenemos otra cuestión que es más la ley educativa que se propone, en el que yo creo que hay que incidir de nuevo en los mismos aspectos que se hizo cuando se propuso, cuando se empezó a barajar ese incremento del IVA que finalmente ha sido retirado. Y es que no es el momento ahora mismo para dividir a la sociedad española. Estamos todavía inmersos en una crisis sanitaria como no ha habido, como no recordamos muchos de los que estamos y yo creo que prácticamente nadie, una crisis económica y social gravísima, no solo en España, sino a nivel mundial, que es probablemente la mayor crisis que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, y desde luego que tenemos que estar unidos, y para estar unidos desde luego no es la mejor de las recetas proponer una ley de educación que no garantiza la libertad de elección y que no tiene el consenso de la sociedad y de la comunidad educativa, y que además no está basada en evidencia empírica, ¿no? Hemos hablado en muchas ocasiones que los estudios lo que señalan es que la diversidad, la existencia de distintas redes educativas al final hace que se refuercen unas a otras, que se complementen y que son muchos los trabajos. Lo hemos mencionado unos cuantos y podemos mencionar uno nuevo de Eric Hanushek, precisamente en su página web, que ha sido publicado, ha tenido repercusión en los medios de comunicación, de que precisamente los centros concertados situados en zonas desfavorecidas son los que tienen un efecto más importante en el aprendizaje de los alumnos, que puede llegar a ser hasta el 19% de la desviación estándar, y muy particular en los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, una ley que no está consensuada en un momento tan difícil como el actual, en el que necesitamos estar todos unidos, pues creo que sería bueno al menos posponerla.
La semana pasada Javier Urra, que nos dio unas cuantas lecciones, ¿no?, en la entrevista, hablaba justamente de eso, ¿no?, que muchas veces un pacto de Estado por la educación no se ha dado por una fotografía simple, ¿no? No queremos decir que estamos de acuerdo, toda una pena, y estamos con el miedo también en la semana pasada con lo del IVA, y bueno, pues al menos pasito a pasito podemos ir consiguiendo algo. Susana Sorribes, ¿quieres añadir algo? Pues a mí me gustaría felicitar al programa porque ya lo anunciasteis en la primera edición de esta nueva temporada, y allí se habló extensamente sobre el daño que este 21% podía hacer a la educación privada, concertada en el ámbito, porque tiene su espacio. Y por otro lado, me gusta este programa precisamente porque estos temas deben ser analizados desde una óptica, pues eso, que es bueno que nuestros alumnos, a pesar de suspender promociones, pues habrá que analizarlo por personas técnicas de educación, por distintos ámbitos de la comunidad educativa, que son los que se han sido acallados en este ámbito parlamentario y no pueden exponer sus opiniones a los distintos artículos de la futurible ley, ¿no? Y me alegra la rectificación del Gobierno porque creo que, como dije ya en el programa, todos somos educación en el ámbito público y en el ámbito de la concertada y privada. Tendremos oportunidad en próximos programas para analizar esta ley que parece que viene a pasos agigantados. Le han dado más tiempo, pero ese tiempo no ha dado acuerdos y esa es la gran pena, ¿no? Y de hecho decía antes Marta Cristóbal que la concertada se echa por primera vez a la calle, ¿no?, para detener la ley CELA. José Seco. Bien, la realidad que tenemos a día de hoy en este país es que existe tanto educación pública, educación privada concertada y educación privada. Y entonces cada colectivo entiendo que debe en un país democrático, defender sus reclamaciones, sus anhelos, etcétera. Nosotros del Sindicato CESIF lo que planteamos siempre es que se debe de garantizar, en nuestro caso, por defenderla así, la educación pública. Y nosotros estaremos luchando por la educación pública para que sea la mejor y la vertebradora de este país y en las diferentes comunidades autónomas. Y dicho eso, y como bien comentaba Susana, pues evidentemente hay otros formatos de educación y cada familia elige lo que cree mejor. Y como nos gusta analizar el espectro de los diferentes titulares, ¿no?, porque antes hablábamos de que en la ciencia también discrepan, ¿no?, decía Chema Lázaro, no nos gusta poner una línea editorial y traemos un titular, ¿no?, del periódico Público que dice: los expertos en educación aplauden el nuevo modelo de bachillerato. La verdad es que me ha sorprendido porque no sé exactamente qué se aplaude y qué es lo que trae de bueno. Ismael Sanz, ¿tú sabes algo? Bueno, yo creo que se refieren totalmente al hecho de bueno, esa flexibilidad en la posibilidad de obtener el título de bachillerato. Yo personalmente creo que aquí es una cuestión que hay que debatir con tiempo, porque hay evidencia en todos los sentidos. Por eso hubiera sido importante, decía Susana, el hecho de haber tenido la oportunidad de que hubiera habido un debate sereno, tranquilo en el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta y en el Senado, teniendo en cuenta que tampoco había tanta prisa por aprobar la ley, que encima no va a traer más problemas que otra cuestión. Y resumo muy brevemente. Por una parte, bajar el nivel de exigencia permanentemente en el tiempo al final puede conducir a una reducción del esfuerzo, de la dedicación, de las horas de estudio, sobre todo de los alumnos que, para entendernos, bueno, pues están justamente sobre el 5, ¿no?, en relación pues muy cerca del aprobado. Y, por lo tanto, una disminución del nivel de exigencia puede conducir a reducir el esfuerzo para de nuevo situarse justo en la barrera. Por otra parte, es verdad que las tasas de repetición en España son elevadas. Tenemos un 21% de alumnos que con 15 años han repetido al menos en una ocasión, que es un porcentaje prácticamente más del doble que la Unión Europea, que se sitúa en el 11%. Pero también es verdad que ha venido bajando. Es decir, a pesar de que tenemos una tasa de repetición muy elevada, lo era todavía mucho más hace 10-15 años. Por lo tanto, si la tasa de repetición está bajando de forma natural por propia decisión de los docentes, que son los profesionales de la educación, los que realmente saben, los que están en las aulas,
Lo que me parece desacertado es intervenir desde fuera, alguien ajeno a la profesión docente, alguien ajeno al centro educativo, rompiendo su autonomía, y sea el que determine esa flexibilización en la posibilidad de obtener títulos, ¿no? Y termino diciendo que hay que buscar una fórmula de flexibilizar, efectivamente, pero siempre con el apoyo y con la decisión del docente. Seguiremos analizando, nos quedan muchos programas para analizar, la nueva educación, la formación profesional, ¿por qué no?, las carreras universitarias, todo aquello que le viene bueno para la educación, y lo haremos con nuestros expertos. Ismael Sanz, José Seco, Susana Sorribes, muchas gracias por vuestra compañía, por vuestra experiencia, por vuestras palabras.